Hello, bienvenidos a Catarsis otra vez. Qué placer estar aquí con este tema muy interesante y como complemento del podcast anterior, hoy vamos a hablar del papel del padre. Iván, ¿cómo estás? Emocionado por este tema, pero aquí yo creo que sí nos vamos a descoser un poco más, porque creo que de la mamá se habla mucho, pero del papá no se habla mucho, que digamos, y lo vamos a poner en diferentes matices. Entonces, creo que va a estar muy emotivo el tema, sobre todo del papá. La mamá ya no la acabamos con el podcast pasado. Ahora nos toca a nuestros queridos llamados padres. Así es que vamos a darle, mi querida Celini. Así es, pues comenzamos. Bienvenidos, esto es Catarsis. Bien, pues aquí estamos con este tema que a mí en lo general me genera muchísima necesidad porque obviamente papá para mí es todo un tema que ha sido en terapia, ¿verdad? Claro. La mamá también, eso es una Claro, para ser realidad, equitativos pero los yo como dos. mujer, sí, pero yo hablando desde mi feminidad o de ser mujer, papá ha tenido un papel bastante importante en mi vida. Claro. Y hoy poder hablar un poquito de ellos está padre. Creo que lo mencionaste bien al inicio, ¿no? Se habla poco de ellos, se les juzga mucho. Muchos tienen demasiados motivos para ser juzgados. Nada, es cierto, pero al final creo que es poco lo que se habla de ellos y lo poco que se habla generalmente no es positivo. Sí, claro. Y además la época que también estamos viviendo, el abuso, obviamente poniendo en su lugar este hecho de maltrato hacia la mujer y todo este rollo. Pero al final de cuentas creo que sí es un tema un poquito muy sensible el tema del padre, sobre todo porque uno como hombre se le estigmatiza, hasta se le llega a crucificar. Pero también hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en muchos casos, si la cultura lo dicta, es el que trabaja, es el que provee, es el que da, es el duro, es el inflexible, y la madre hace esa labor tan impresionante como de satanizarlo y de ponerle ante los ojos de los hijos como el culero, el cruel, el castigador, el látigo. ¿Cuántas más? Ahorita que llega su padre, y a lo mejor este güey viene cansado de la chamba y lo único que quiere es llegar tranquilo, cenar algo, abrazar a sus hijos, y la mamá luego empieza a chingar y pues se tiene que poner en ese papel. Yo creo que hay como una Claro, incomprensión también hacia el hombre, sin justificar, que quede claro, porque también son claro. culerones, ¿no? Entonces, sin justificar este aspecto, pero tomando en consideración que es parte también del show. Para empezar en el tema, y lo hemos estado platicando mucho y esto crea un poquito de controversia. Por ejemplo, con mamá, yo como hombre, tiene un impacto muy diferente a la relación que tú con tu propia madre puedes tener. No es como el mismo contexto, tiene matices Ujú. totalmente diferentes y lo mismo pasa con el padre. Yo como hombre, al tener una relación con mi padre, va a determinar mucho mi masculinidad, mi virilidad y mis cuestiones de responsabilidad. Ustedes como mujeres, el tema del padre va a representar mucho cuestiones de Edipos, sensaciones de amor, la feminidad, también el padre es mucho de lo que resalta esta feminidad. Y si no hay un buen trabajo con el padre, o ustedes se enamoran de cada hijo de la fregada, o uno como hombre se enamora de cada hija de la tostada. Entonces, sí hay como también consecuencias muy profundas cuando el padre no está. Así es que Claro. prepárense. Y si van a sacar pañuelos, sáquenlos. Sí, y lo que mencionábamos creo que es algo súper importante, ¿no? Lo mencionábamos en el podcast anterior de la mamá, que ella da fuerza interna y por ende papá da fuerza externa, ¿no? Papá es aquella persona que nos va a dar una guía, una dirección, un respaldo, pues esa seguridad, ¿no? De que está papá, ¿no? Yo creo que papá es como un superhéroe. Bueno, al menos yo así veía a mi papá, ¿no? Era como ay, como que todo lo puede y nada se les complica y es como, wow, ¿no? O sea, papá es todo, ¿no? De ahí nace Aunque el hijo. emocionalmente carente, ¿no? Generalmente el papá no suele ser tan expresivo, no quiero generalizar, queda claro que hay muchos hombres que actualmente son sumamente expresivos con sus hijos,
Pero hablemos, por ejemplo, de mi papá y generaciones para atrás, que el papá fuera expresivo, realmente eso no era tan común. Al Claro, contrario, se les podía incluso claro. dar una referencia de débiles o de homosexuales si Es el hombre de la expresaban casa. ciertas emociones. Ujú. Y vivimos, creo que generaciones como nosotros, vivimos papás emocionalmente ausentes, aunque Ujú. físicamente presentes, Así ¿no? es, así es. De hecho, para empezar esta historia dramática, yo me empecé a dar cuenta que yo tenía un tema con mi papá. Siempre me enfoqué mucho a trabajar a mi mamá. Cuando me creí sano, de repente empezaron a pasar una serie de cosas y mi árbol me dijo, hey, te olvidas de una parte importante, cabrón, que es tu padre. Es como Y, la otra pata, ¿no? y obviamente tienes que ver esa parte del árbol. Y entonces, ya hablando un poquito de genealogía, cuando empecé a trabajar a mi querido papá, wow, fue muy caótico. Yo desde los 17 años es que no veo a mi papá y la forma en la que se fue un poquito dolorosa, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de que la presencia de mi padre en mi vida era muy importante para la conclusión de proyectos, para la conclusión de ideas, para el término de proyectos sanos, para el éxito sobre todo, me di cuenta que era importante trabajarlo. Sí, entonces ya había hecho un trabajo más profundo con la madre, pero me había olvidado de mi padre. Por ponerlos un poquito en contexto, yo siempre odié a mi padre. ¿Por qué razón? Pues porque si tengo imágenes de que era un flojo, que no hacía nada, que se quedaba en casa. De hecho, hicimos hasta una broma porque prácticamente se la pasaba acostado todo el tiempo y el colchón tenía la forma de sus nalgas y decíamos, güey, ya te estás acabando el colchón. Y eso genera un profundo resentimiento hacia mi padre porque del otro lado, mi mamá era la que trabajaba, la que provocaba el dinero, pero era la que se volvió la dominator, la controladora, la chingona de la casa y aquí mis chicharrones truenan. Y yo generé un Edipo con mi madre, en tu caso y en mi caso están completamente inversos. Cuando empiezo a trabajar esto, lo que me doy cuenta y me asombró es que no, la historia no era como yo la había concebido y empecé a hacer toda una referencia de mi padre. Lo que finalmente hice fue a mi madre bajarla del pedestal que la tenía, porque tenía un Edipo, y a mi padre subirlo de las pinches profundidades del infierno en las que lo tenía. Y entonces lo puse como en una balanza y en un equilibrio por una razón, y por eso quiero comentar esto, porque para mí como hijo, aunque mi realidad sea muy diferente, yo necesito a mis padres juntos aunque nunca hayan Ujú. estado como yo los necesitaba. Pero yo como un adulto consciente que estoy trabajando, yo necesito a mis padres juntos. Y te he mostrado cómo se hace este tipo de trabajo, cómo se unifica el padre. Obviamente tiene efectos completamente diferentes. Entonces, papi, donde quiera que te encuentres, este podcast va dedicado para ti. Así es, para todos los papás que pues tienen esa fortuna, ¿no? De ser papás, pero también que no se les enseña a ser papás, como lo hemos hablado con la mamá, ¿no? Pues no hay un instructivo, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, simplemente una forma sana y pues obviamente no estamos preparados para esto, ¿no? Y sobre todo que papá tiene, digamos, ese peso o esa responsabilidad de ser el proveedor, el que se ausenta por trabajo, el que se pierde momentos de familia. ¿Mm? Y creo que ya socialmente están muy adaptados a eso, ¿no? Ya es un rol. Claro que los tiempos han cambiado, pero vamos a hablar de generalidades que muy probable siga siendo así, ¿no? En el que papá sale y mamá se queda con los hijos. Y papá con esta misma ausencia por trabajo, pues al final genera un impacto en los hijos, ¿no? Hay un Papá no está vacío, queda un y vacío. no se involucra, ¿no? No se involucra en la educación y no se involucra en las actividades con los hijos y eso va generando ese vacío, ese sentimiento de abandono de papá, ¿no? Claro, y como lo hablamos en el primer podcast que empezamos a tocar el tema de los papás, el padre es esa parte que todos necesitamos para funcionar hacia afuera. Una de las formas en las que podemos darnos cuenta que si hay un tema con papá es cuando o no tengo éxito, que es la forma más clara, o Uh no -huh. completo proyectos, o tengo conflictos con la disciplina, el orden, la constancia, la dirección,
la toma de ¿Me decisiones. estás describiendo o de qué estás No, hablando? estamos hablando de generalidades. Ve hoy Me a los chavos describiste de, total. por ejemplo, si un chavo no sabe qué estudiar y ya salta una carrera y luego la otra y no encuentra su vocación en el mundo, ahí hay un pedo con el papá importantísimo porque le falta dirección y le falta orden. ¿Sí? A nivel simbólico, y lo voy a plantear por única vez, es estos actos tan delictivos que hoy en día estamos viviendo, esta forma de forzar a la autoridad o de buscar el peligro, es muy inconsciente una forma de buscar al padre. ¿Por qué razón? Porque Mm, estoy tentando a la autoridad. Inconscientemente hay una forma de buscar la autoridad y la autoridad es el padre, es la cabeza. ¿Me explico? Entonces, el padre es la ujú. cabeza de la familia. La madre es el corazón. Simbólicamente y orgánicamente, la cabeza es papá, es funcionabilidad de papá, el corazón es mamá. Un hijo, Ujú. una persona que tiene un conflicto donde su cabeza y su corazón no se comunican, que no es nada común en nuestro país, que No, la gente cero, es muy congruente en su sentir y en su pensar, en su haber. significa entonces que no hay una comunicación. En casa no viste esa comunicación. Y el padre es un pilar importante para ustedes como mujeres, así como para nosotros como hijos. ¿Por qué razón? Porque Claro. bien lo decíamos en los podcasts pasados, va a ser la parte que me dé la guía y la dirección. Mi madre ya me dio todo el armamento que yo voy a necesitar. Mi padre me va a enseñar cómo usarlo. Se supondría. ¿Sí? Entonces, Se cuando supone. tanto Se la supone madre que mamá ya nos preparó. se supone, chútense el podcast pasado, pero si no hacen este trabajo, entonces de repente te quedas así de, chingue, ¿qué con todo esto? Falta esa fuerza, esa seguridad. Por ejemplo, ¿quién te enseña a andar en bici? ¿Quién haga ese trabajo contigo? ¿Quién te dé ese respaldo y vas, aviéntate, hazlo, échale ganas, tú puedes. Esas frasecitas que no se sienten lo mismo si te las dice la madre, así te las dice el padre. No. La palmadita de papá en la espalda de bien, tú puedes. Eso lo es todo en el mundo, ¿eh? De verdad. O sea, de verdad. Yo no lo tuve, pero por ejemplo, para entrar un poquito en profundidad, aquí me voy a descoser, creo que te lo comenté en alguna ocasión, cuando empecé a hacer este trabajo con el papá, mira, hasta sudando estoy, hubo una película que vi que es de acción y yo estaba llorando como Magdalena, literal, que era, no sé si la han visto, que es la de Creed 2, de esta secuela de Rambo, las películas, de Rocky, perdón, ¿cuál de Rambo? De Rocky No, Balboa, donde pues. ahora son las generaciones quienes están peleando. Y en esta película de Rocky, de Creed 2, está el hijo de Apolo peleando contra el hijo de Dragon, que es el que venció a Rocky. Y me encantó esa parte donde los dos están poniendo en su madre y yo llorando, porque están los dos hombres impulsando a sus hijos. Están las dos figuras masculinas dando esta fuerza, dando este respaldo, dando este apoyo, dando este acompañamiento. Y me encanta donde se están partiendo y los voltean a ver y agarran más fuerza y más entereza para partir la Sí, madre. Y yo llorando. es que es como ahí está papá, ¿no? O sea, me vuelvo invencible cuando papá está conmigo, ¿no? Sí, y como que nada más lo ves y dices, va, sí puedo. Chingón, ahí está. Saber que están presentes, sobre todo el padre, wow, te da una fuerza muy cabrona. Cuando no está, te hace falta esa patadita en el trasero que te impulse. Y ojo, no quiere decir que mamá no lo haga, pero no se siente igual. No se siente como la misma sensación a cuando papá te dice, vas, échale, a cuando mamá te lo dice. Es muy diferente. Ujú, sí, ahorita que lo dices, sí, es totalmente cierto. O sea, papá tiene desde su propia personalidad ya esa fuerza innata de empujar, ¿no? De sentirnos que ahí está para darnos esa patadita, como dices, y aunque mamá lo haga, lo hace a lo mejor con más amor, ¿no? Como un, ándale cosita, dale, ¿no? Y papá es, no, a la chingada, órale, Vas, tú hazlo, puedes, atrévete, ¿no? Ahí vamos, aviéntate. y la palmadita en la espalda, ¿no? Ahí vamos, dale, yo confío en ti, hijo de su pinche Y madre, aquí eso, estoy. Si soy, te caes, aquí estoy. digo, siento que se debe sentir muy padre. Se siente, No, no, no. ¿sabes qué es lo curioso? Por lo que hemos platicado, y a lo mejor me voy a meter en algo que no me compete, pero a lo mejor no lo experimentaste tiempo atrás, pero hace unos días lo experimentaste. ¿Qué se sintió sentirte protegida por ese padre?
como tú necesitas, porque entiendo que se chingaba, daba de comer, tenía la casa, no faltaba nada, eso está chingón. Pero y esa calidez que se siente del padre, donde tú como mujer es sentir que mi primer hombre me está protegiendo, dices, ah, no, Sí, es que qué wow. rico, se siente rico. Es una sensación maravillosa, la Es- verdad. Y sí, es digno de compartir cómo protegió a su niña de 31, pero sigue siendo su niña. Claro, Y esa Celine se dejó querer y apapachar por su papá porque es algo que necesita Celine y lo reconozco. Y que es algo que me encanta recibir de mi papá. O sea, creo que en las últimas semanas he visto más ese papá presente que en los últimos 30 años de mi vida. No porque no haya estado, papá siempre estuvo, claro. pero no como yo lo necesitaba. Creo que ahí es donde está. Y ahora papá está empezando a hacer mucho de las cosas que yo necesitaba hacer y Celina se está dejando querer y Celina Bien. se está dejando respaldar por papá. Y es una sensación que no te puedo explicar ni expresar de así al 100%, pero es sumamente lindo saber que papá está ahí para ti, que papá va a estar incondicionalmente para ti y está ahí para ponerte la manita en la espalda cuando sientes que se te está derrumbando el mundo. Papá está ahí y te dice, aquí estoy, dale, tú No te puedes. preocupes. Eso, wow, o sea, es para mí de las cosas más lindas que he sentido últimamente con mi papá. Pero volvamos al tema de lo que hace que un papá, porque pues yo tengo esta breve experiencia con papá porque lo hemos estado trabajando, pero hablemos de los 30 años en los que yo sentí un abandono total y una ausencia total de papá, ¿no? O sea, que yo creo que ahí nos vamos a identificar muchísimas personas. Ujú. ¿Cómo a veces no sentimos ese respaldo de papá y esa ausencia, no? Quisiera hablar primero de la ausencia, entre comillas, con un papá presente. Un Ok. papá que vive en casa o un papá que aún estando separados, pero está presente, ve a los hijos. ¿Cómo impacta todo lo que papá pues no hace, digámoslo así, ¿no? Sí, y le estás planteando algo bastante interesante porque aquí me gustaría dar un poquito también de bases, donde en muchas ocasiones, igual que mamá también, pero papá tiene como un poquito más de peso, sobre todo porque tiene que ser el fuerte, el líder de la manada o de la familia, y tiene que ser, tiene que adoptar este papel hasta de repente de frialdad. ¿Cuántas ocasiones que no las vimos, que de repente a lo mejor papá quebrándose, sin saber qué más hacer, sin saber, sintiéndose incomprendido, de repente hasta usado o desvalorizado hasta por los propios hijos o la propia pareja? ¿Cuántas veces papá no tuvo? Explotado. Y claro, y no porque mamá no lo sea, que quede clarísimo, pero también está esta otra parte donde el de la putiza es él, el donde él es el que se levanta todas las mañanas y va a trabajar, obviamente cuando está, y se tiene que sufrir una ausencia. Y entonces, en el caso de ustedes como niñas, cuando ya va a llegar papá, va a llegar papá, con esa emoción, y que de repente a lo mejor, porque he visto casos donde mamá no deja llegar a papá, y entonces no lo molesten porque está cansado, bájenle a la tele porque se va a enojar, y entonces a lo mejor ni es cierto, pero ya se creó ese escenario, y empezamos a crear un estigma de un padre alejado de nosotros. ¿Me explico? Gruñón. Exacto, y se empieza a crear como ese distanciamiento, pero al final de cuentas lo necesito. En muchas ocasiones he visto que es la propia madre quien no deja llegar al padre, a nosotros como hijos, y pone como una serie de barreras donde no pasa, o de repente el papá llega y tus hijos se portaron mal, pégales. Y dices, pégate, güey, se acabó de Sí, llegar. oye, pobre hombre, así de que yo quería llegar a abrazarlos y besarlos y ahora tengo que ser el malo, ¿sabes? Tengo que ser el villano. Ahora me los tengo Claro, que chingar y no los he visto en todo el día. porque soy el padre de la casa y no se le permite ser afectivo, no se le permite ser amoroso. A lo mejor me voy a meter en otro contexto, pero probablemente ya cuando lo quiera hacer, mi hija ya creció, ya no está bien visto, porque también es parte de la idiosincrasia, que ya mi hija se me siente en mis piernas cuando ya tiene 15 años, porque ya no está bien, porque ya es una señorita, porque ya creció. Es bien curioso porque hasta crecer es una barrera para acercarse al padre.
porque ya no hay ya no soy una niña que se puede lanzar a los brazos de papá y que papá la cargue y abrirle las piernas y abrazarlo. Ya no se puede, porque ya crecí, porque ya hay una barrera, porque hasta mamá dice, no, No, tú yo ya lo no hacía. puedes acercarte a papá así. Sí. Yo era de esas. Pobre de mi papá. Yo le brincaba encima como un pinche chan cuando llegaba a la casa. Yo era esa. Bien, entonces, cuando el padre está ausente, es curioso porque los hijos van a buscar una forma de poder llegar a ellos. Si no puedo llegar afectivamente, voy a llegar probablemente a lo mejor intelectualmente o Intelectualmente. complaciéndote o convirtiéndome en ese hijo que tú necesitas o quitándote peso o estando en el mismo mood que tú. ¿Sí? Con la idea Ujú. de poder empatizar contigo y entonces me van a empezar a gustar cosas que a ti te gustan. Y vamos a hacer como una especie de mutación donde yo me voy a convertir en una especie de ti para que te des cuenta que sí merezco tu amor, que sí puedo ser ese hijo o hija que tú esperabas. Y hasta me van a gustar cosas que a ti voy a pensar como tú, voy a ser como tú, para que haya una relación Ujú. entre padre e hijo. Sí, para podernos comunicar, ¿no? Poder interactuar, poder tener una conexión, pues buscaré si emocionalmente hay barreras o hay obstáculos, bueno, pues se buscan otros medios porque al final es papá y queremos estar cerca de ellos. Esa es la verdad. Yo realmente sí lo recuerdo que a veces, pues era como que, ¿de qué hablábamos? O sea, yo era como que leía un libro o no sé, veía ciertas noticias para poder platicar de algo. Aparte que mi papá es una biblioteca andando, entonces se sabe todo y todo se aprende de memoria y es como complicado, digamos, una charla en la que no quedes como medio loser, ¿no? Porque pues le sabe a muchas cosas, pero Okay. mínimo se buscaba la forma para acercarse a él, ¿no? Claro. Y eso me ha pasado muchísimo con papá. Y ahora que yo soy como jefa de familia, y ojo, no quiero decir que soy mamá, papá y mamá luchona, y no. Pero quiero llegar a la referencia de que ahora que mi casa depende de mí, como en su momento la casa de mis papás dependió de mi papá y de su trabajo, mis respetos con mantener una casa, mis respetos con llevar alimento a casa todos los días, mis respetos con que tengan servicio y todo ese peso cae generalmente en papá y no se ve hasta que estás tú en una posición similar. En mi caso, yo que soy mamá soltera, pues tengo que ejercer un poco de ese papel masculino, digámoslo así. Y hoy de verdad yo digo, wow, porque cuando eres hijo, qué fácil es abrir el refri y chingarte lo que está en el refri. Pero cuando tienes que llenar el refri, Ya no. Jesucristo, o sea, es todo un reto y mi admiración para los papás que hacen esta chamba todos los días. Hay muchas mamás que también lo hacen, pero entendamos que son roles diferentes. Y ahorita estamos en la figura masculina de un papá, cómo traen ese peso y lo decías bien, ¿no? Ellos se vuelven como inquebrantables y Ujú. como si no tuvieran permiso de derrumbarse cuando tienen muchas razones para hacerlo, porque ahora que yo lo vivo un poco no, o sea, es demasiado, no se puede lidiar con tanto y de verdad, ellos que tienen socialmente permitido verse vulnerables, wow con el peso que se carga, la verdad. Sí, claro. Y obviamente también está el estereotipo de, tú eres el padre, eres el duro, el rudo, el frío, el calculador. Pero es que no es siempre, o sea, también el hijo necesita ese padre afectivo, amoroso, cariñoso, protector, cuidador, en los dos aspectos. Por ejemplo, cuando no está el padre, es importante que haya una figura masculina para el hijo. Y no tiene que ser otra pareja de la madre. Puede ser un abuelo, puede ser un hermano, un amigo, pero que le dé ese contexto de masculinidad, porque si solamente se queda rodeado de puras mujeres, que ya hablamos un poquito en el podcast pasado, hay conflictos, necesita que exista la otra parte de la balanza, que es el padre. Y volviendo al tema que estabas planteando, es cuando el padre no está presente, no tiene el mismo impacto en mí como hombre o en ti como mujer. Uh-huh, Entonces, ¿por qué razón? Porque ustedes se quedan con esa sensación de vacío, uh-huh. con esa sensación como de, algo me falta, algo, y tengo que individualizarme de esa situación o de esa necesidad.
Y entonces es ahí donde empieza de, no me das, entonces yo me lo voy a provocar solita. Y entonces ahí tenemos mujeres que se tienden a masculinizar, Ujú. porque no está el padre, ¿sí? Sí. Cuando tampoco está el padre y no hay una referencia bien de una feminidad, entonces la mujer se va a tender a deprimir. Este tipo de contextos, para no dar más profundidad, puede generar broncas en ustedes como mujeres de dependencias, de codependencias, de no poder dejar una pareja, de embarazarse en otros, no, bueno, en otros contextos, de quedarse siempre solas, etc., etc., O sea, porque ¿otra vez me estás describiendo o cuál es tu problema? ¿Esto no, ya es estamos personal o hablando qué? ¿O qué? generalidades, son ¿O efectos qué? que pueden pasar, son efectos. Por ejemplo, Ok. si el padre murió desde muy pequeña, obviamente ahí hay un Edipo que no se resolvió, hay un líbido que no está creado, y entonces esta persona puede crear relaciones muy dependientes, sobrepeso, un sinfín de temas que tienen. ¿Y que generalmente se busca en la pareja un papá? ¿De Sí, verdad? pero no literal. O sea, no, no, no es literal, pero con ciertas conductas de papá o con ciertas características muy parecidas a papá, Así es. porque al final inconscientemente estamos buscando que se llene ese vacío o ese abandono que sentimos de papá. Esa es la verdad. Ujú. Me Entonces, lo contó una amiga. me imagino, pobre de esa amiga. Entonces, hablamos de ese tipo de temas para poder tener una pareja sana, en el sentido de cubrir bien los roles, y tú como mujer sentirte amada y yo como hombre sentir que protejo, sin caer en esas tendencias infantiles, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ir a resolver los temas con los padres. Por ejemplo, algo que yo me di cuenta con los temas de abandono de mi padre nos abandonó 4 veces. Yo siempre estuve enojado con él por ese punto. Cuando empiezo a hacer terapia, caigo en conciencia de que mi papá era quien se quería ir, pero porque no aguantaba a mi madre. Y entonces, las 4 veces que se fue, las 4 veces mi mamá lo fue a buscar y literalmente con la manita en la oreja lo regresó. Y entonces ahí caigo en consideración, dije, no manches, o sea, mi madre era quien necesitaba a mi padre. Yo siempre vi como culero a mi papá. Cuando entendí esta parte de la historia, dije, pinche mamá está dependiente, o sea, había ahí una historia. Y entonces fue donde empiezo a hacer un trabajo con mi padre. Padre, te integro, padre, te amo, y hay una serie de ejercicios que tuve que hacer para poderlo integrar a mi vida, porque el efecto que tenía era que yo atraía parejas que tuvieran un conflicto con su padre o un abandono de sus padres para yo fungir como este hombre que protegió a su madre por un Edipo que traía, y entonces yo protegía a mis novias, o padres Ujú. ausentes, padres irresponsables, o padres responsables pero ausentes, etc. Cuando rompo ese patrón, empecé a tener novias con familias más completas. Y dije, ya esto me cambió un poquito. Te está trabajando la cosa. Entonces mi próxima víctima será diferente. Seguramente, Por favor, seguramente. por Y favor. espero que también el mío, mi próxima víctima, sea muy diferente. Cuando Porque, se ay, trabaja hay más Jesucristo, ya congruencia. estuvo bueno. Sí, claro. Sí, totalmente. Y realmente me gustaría también hablar lo que mencionábamos hace 1 o 2 podcasts, ¿no? Actualmente se vive mucho también estos hijos de papás separados y ahí en automático hay una ausencia de papá. Si de por sí, viviendo en la misma casa, cuando trabaja, hay cierta ausencia porque tiene que salir a trabajar, cuando te separas, la ausencia es muy obvia, ¿no? Ya no está la figura de papá en casa. Y supongamos el caso en el que papá decide estar presente en la vida del hijo, ¿no? ¿Cómo afecta, Iván, todo esto? Realmente yo soy mamá de 2 niñas con papás separados, ¿no? Y es todo un reto, es todo ese papel de un papá fuera de casa. Sí. Realmente es todo un tema. Yo aquí tengo una primicia y a lo mejor aquí mucha gente va a estar en contra de lo que voy a decir, pero en muchas ocasiones se tiene que lidiar con quien se queda, o mejor dicho, hace más daño quien se queda
quien que se va. Sé que suena como una excusa muy pendeja, pero al final de cuentas, por ejemplo, si el papá fue quien abandona y nunca más se supo de él, probablemente tengas que lidiar con un abandono, pero el real problema está con quien se quedó. Ujú. ¿Por qué razón? Porque la neurótica, la víctima, la sufrida de esa historia es ella. Y si ella se queda a cargo de los hijos, va a contaminar a los hijos con esa historia. A quien se tiene que Ujú. dejar ahí es a la madre. ¿Ok? Por ejemplo, Sí, sí, me queda claro. ¿cuál es? Bajo ese mismo escenario, se le tiene un amor desmedido hacia la madre porque se le ve como víctima. Y perdón, pero cuando conoces la historia completa dices, no mames, aquí no hay víctimas. Sí, claro, o sea, siempre hay otra versión para la misma historia. Hay un roto para un descosido, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, entonces, esta mujer que tiene una pareja y que tiene hijos, si nos metemos en un poquito más de contexto y este hombre es irresponsable o no cumple con lo que tiene que cumplir, la primera pregunta que haríamos es, ¿por qué esta mujer eligió hombres así? ¿Por qué eligió hombres que se hicieran padres de estos hijos y que tuvieran esa tendencia? ¿Qué problema tiene la propia persona? Que lo está Bueno, reflejando, que lo está reflejando en la forma en la que manejan sus asuntos. ¿Ok? ok. Según, Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Espero les haya servido el papel del padre. Y estoy muy enojada con Iván porque esto ya parece muy personal. estamos hablando de Este, temas, tú lo pusiste en la mesa. Entonces, o sea, a mí Iván, me queda claro que mucho se tiene que trabajar mamá para no contaminar la imagen de papá cuando papá se va y se separan. Eso me queda muy claro. Ha sido uno de mis mayores retos como mamá soltera. Porque pues obviamente tienen sus detallitos los papás, ¿verdad? o Y detallones. pues obviamente lo vuelve muy retador. Pero deciden estar presentes con mucha ausencia. Y eso realmente siento que afecta muchísimo a mis hijas, ¿sabes? Porque no están 15 días, pero no se hacen presentes y no se manifiestan, entonces, pero ahí están, pero nomás porque pagan una pensión y porque las ven 2 fines al mes. Y yo digo, ¿cuánto de eso afecta a las niñas? Porque pues, a mí, claro que pues se vuelve todo un reto, pero emocionalmente para los hijos, Ujú. ¿cómo es este dilema de los papás separados que deciden quedarse presentes con demasiada ausencia? Eso se vuelve, para mí, siento que es un conflicto muy cabrón para los hijos. Claro, pero yo creo que aquí tendremos que aprender a separar varios contextos. El primero es que una cosa es la pareja, otra cosa es la paternidad. Son dos temas completamente diferentes. Ujú, Y lo hablábamos en el ujú, podcast pasado o antepasado, o sea, cuántas parejas decidieron quedarse por la paternidad, no por la pareja. claro. E hicimos demasiados intentos para que esto funcionara, Ujú, pero se volvió más caótico, ¿ok? Entonces, sí. cuando se da esta separación, es importante tener en cuenta que ya no hay una relación de pareja y lo único Ujú, como un proceso, como una situación de unión es la paternidad. claro. Importante. Obviamente entiendo el tema legal, entiendo el tema de la responsabilidad y todo este rollo, pero si nos metemos un poquito en este contexto es importante para estos hijos y que la madre o el padre entienda que no dejan de ser padres porque Claro. deciden quedarse, pero también es importante que el otro le deje al otro ser padre. Una cosa es que seas padre, otra cosa es que cumplas con tus expectativas y todo este rollo. Que Para que, ejerza, ¿no? Una exacto, cosa es que ejerza la profesión. y de nada te sirve ser si no vas a fungir como padre. Entonces, pero también es sumamente importante que el hijo o la hija empiece a tener conciencia de este tipo de padre o este tipo de papá, cómo me cuida, cómo me ama, cómo me quiere, para yo luego poner en una balanza. Por alguna razón, no se Ujú, trata de elegir quién es mejor o peor papá. No se trata de ponerlo, claro. enaltecer a la madre y odiar al padre porque hace sufrir a mi madre. No, porque no soy coach, no soy referee de ustedes dos. Yo tengo una relación con mi padre y tengo una relación con mi madre. Lo más sano sería que tuviera padres juntos, aunque no fueran pareja. Claro. Eso es completamente diferente.
pero es la hija con una determinada edad y proceso quien tiene que ver y reconocer el trabajo del padre. Si este padre no hace su chamba, no hace su trabajo, ya llegará el momento en el que yo tendré que trabajar en proceso o en terapia mi relación con mi padre, porque de que me va a afectar, me va a Claro. afectar. ¿Me explico? Entonces, Ok. es más entonces, por esto que estás planteando, es un tema de las personas que están fungiendo como padres, porque de alguna Ujú. forma, él sí está siendo el padre, que probablemente la madre sienta, piensa o crea que no es el que su hija necesita, o que su hija merece, o que es el que se debería de tener, pero hay una relación. Claro. ¿Cómo se dé? Ya lo veremos con los efectos que esto pueda crear. ¿Me explico? Entonces es Ujú. bastante interesante que la madre le permita lidiar al hijo en una determinada edad con los temas que tienen que ver con su padre. Es que mamá, dile a mi papá, mi amor, es tu relación con tu padre, yo no me puedo meter. Exacto. ¿Por qué razón? Porque si me meto van de Troya. Ujú. Importante que me permitas tener eso. Pero en mi experiencia he visto también, mi querida Celine, que cuando estos temas se dan, es importante que vayamos a analizarnos a nosotros mismos porque de forma inconsciente estamos proyectando. ¿Qué proyectamos con este tipo de escenarios? Y que siempre va a inmiscuir a mi propia historia. Entonces, ¿qué Ujú. historia con el tema del padre puedo estar proyectando con el padre de mi hija? Por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, es como, o sea, al final yo creo que todo está como conectado. Eso se me hace algo bien interesante. Pero hablando de las ausencias, mencionabas que es un poco más fácil, o quiero poner fácil entre comillas, llevar una ausencia total de papá a una ausencia presencial. Es, digamos, se trabajan diferente, afecta menos una que la otra, o realmente afectan por igual, o afecta más la que se va y se va por los chicles a la tienda y nunca regresa. Los cigarros. Es que al final es papá, ¿no? Yo creo que no afectan igual, pero afectan diferente, con diferentes intenciones o diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando papá se queda y genera una idealización del hijo hacia el padre, esto también tiene demasiados conflictos por una razón. Por ejemplo, en el caso de una mujer, que el padre sea súper guau, exitoso, y súper guapo y le vaya siempre súper bien y la hija se sienta como hasta excitada por tener este papá, porque puede pasar, y no con un afecto sexual, sino con una situación de admiración. Inconscientemente, entonces, todos los hombres Ujú. que lleguen a su vida van a ser comparados con el hombre principal de su vida. El problema es que nadie va a estar al nivel de papá. Ujú. Y esto va a impedir que tenga una relación. Claro, nadie va a estar a la altura. Exacto. O en otro Ujú. caso, ¿no? Donde el papá está completamente ausente porque murió, porque así tengo muchos casos, en el cual no hubo una relación, no hay un contacto, no hay esta cercanía con el padre. Inconscientemente está ese vacío, inconscientemente está Claro. la necesidad de un padre. La mejor referencia que voy a tener de un padre va a ser alguien que me cuide y que haga esta función de padre. Entonces, cuando tengo una pareja, me voy a infantilizar con mi pareja y voy a exagerar la demanda, pero cabrón, a tal grado de mándame mensaje, mándame ubicación, con quién estás, dónde estás, a qué horas llegas, por qué no has llegado, no me puedo dormir y voy a hacer todo para que te quedes, porque no quiero volver a vivir la ausencia de ese padre. Ujú. ¿Sí? Ok. Y en un hombre, ¿cómo afecta? Por ejemplo, ahorita hablas de una mujer, ¿no? Y a mí creo que me queda muy claro más cómo afecta a una mujer, porque pues soy mujer, ¿no? Pero en un hombre, ¿cuánto afecta esta ausencia de papá? Puede tener también varias aristas, pero voy a plantear una que fue mi caso. Cuando papá no está, entonces mamá tiene que elegir un hombre y que en este caso lo hizo conmigo. Yo me convertí, simbólicamente hablando, en la pareja de mi madre. Por eso los ejemplos que ponía de sirviente y todo este Ujú. rollo, pero porque así Sí. también fue mi padre. Yo me di Ujú. cuenta que era mi madre quien utilizaba hombres para sentirse segura.
Y dije, ¿qué señora? Sí, ocupó a mi papá, me ocupó a mí, ahora está ocupando un hermano y todo este rollo, por favor que no escuche este podcast. Y entonces tuve que entender esa parte y dije, ok, ¿por qué mi madre eligió un padre así para nosotros? Entonces, yo me hice literalmente con un Edipo servidor de mi madre porque yo vi cómo sufría mi mamá. El problema con esto es que entonces yo me vuelvo cuidador de mujeres, porque no hay un hombre que me enseñe Ujú. cómo lidiar con esta parte de controlar a la mujer, en este caso mi Ya. madre. Entonces, muchas de mis parejas, te lo compartí hace un ratito, yo veía que tenían este conflicto, Sí, yo tenía que problemas. verlas, Ujú. yo tenía que cuidarlas, con decirte que tuve una novia que le decían la beba, o sea, imagínate, así de tremendo rollo, ¿no? No Entonces, me imagino lo tóxica que fue tu relación, ¿eh? o sea, yo cuidando, yo protegiendo, hasta que dije, no, es que pesado es esto. Ujú, Pero era porque ujú. yo quería suplir la parte del padre. Y yo entonces cumplí con esa función. Hay otro asunto, por ejemplo, cuando la madre es la que por su neurosis aleja al padre, porque esto también sucede. Hay Ujú. mujeres tan castrantes y tan obsesivas que el hombre, no mames, mejor me voy. Esto implica también un abandono de hijos y todo el rollo. Ojo, hay un caso en el cual este hijo decide quedarse con la madre, es el del medio, los otros hijos se van y entonces él se queda con la madre y tiene que cuidar a la madre y tiene que atender a la madre, pero esta madre se vuelve, me imagino que también tóxica y dominante hacia este hijo. Inconscientemente quiero hacer lo mismo de mi padre, conscientemente no puedo hacerlo. Y entonces esto es lo que va a... No, Ajá, perdón que te interrumpa, este hijo que se queda a cargo de la mamá, pues prácticamente es como si fuera su pareja, y si él tuviera una pareja, esa pareja se vuelve la amante. O sea, es exacto. más, ni cabe en la relación, Bien, porque él ya tiene ocupado el lugar de pareja con la mamá. O sea, qué exacto. impresión. La mamá se vuelve pero controladorcísima ante las relaciones y libertad con ese hijo. Entonces, simbólicamente hablando o inconscientemente hablando es, estoy enojado con mi padre porque me dejó esta responsabilidad, pero al final Claro, de cuentas me encantaría hacer lo mismo que él hizo, pero no puedo. claro, me Ya encantaría digo, largarme y dejar a esta loca, ¿no? pero no puedo porque ahora es mi madre. Y entonces entro en un conflicto ya existencial donde hay un conflicto de obligación porque me tengo que quedar, pero además hay un conflicto de mi propia masculinidad, hay un rechazo hacia mi masculinidad. Entonces, es así como mamá es clave, papá es la otra pata de la mesa, para que haya una balanza. Exacto. Sí, yo creo que ambos tienen una importancia similar. Yo los comparo con las dos piernas de mi cuerpo, Claro, ¿no? Mamá y papá, y es importantísimo que estén equilibrados y balanceados. Eh, Papá, la verdad es que sí, en lo personal te puedo decir que sí me di cuenta cuánto necesitaba ese respaldo de papá. Lo hemos visto en terapia y te has dado cuenta cuán importante es para mí que papá esté ahí, ¿no? Entonces, y cómo lo he visto en mis relaciones catastróficas, ¿no? Porque ha sido un completo espejo, ¿no? Mucho de mis relaciones por todo lo que no había trabajado de papá. Y que hoy esté trabajando papá y que papá esté involucrándose más en mi vida, que me haya traído a mi casa un día en la noche con mi hermano, para mí ha sido de las cosas más maravillosas que ha hecho mi papá últimamente, porque fue una protección total y absoluta, y es algo que me llena, ¿no? Es algo que digo, aquí está mi superhéroe que no lo encontraba, pero aquí está, y eso me llena de mucha emoción y mucho orgullo. Y en general tienen este papel, digamos, de ausencia, ¿no? Por trabajo, por lo que le queramos poner, generalmente es un papá ausente, ¿no? Y sentimos mucho ese abandono o ese vacío de que no estén ahí, ¿no? O al menos emocionalmente, o como quisiéramos o como lo necesitamos. Y creo que con todo esto lo que queremos lograr es dejar de juzgar, primero, y en segundo, ser conscientes que necesitamos trabajar a nuestros papás. Y si ya somos papás, pues más aún, porque ahora tenemos la responsabilidad de los hijos,
y de hacerlo de manera consciente diferente, ¿no? Bien. Y para terminar lo que estás comentando, yo creo que es sí empatizar un poco con los dos, en el hecho donde hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que Claro. tenían. Obviamente aquí viene la parte importante. Entiendo que no lo pudieron haber hecho bien, porque tampoco tienen una escuela ellos en los cuales les hayan enseñado cómo hacer este trabajo. Ujú. Yo me di cuenta de que traigo necesidades o traigo condiciones, ahora es mi trabajo sanar esa parte, porque no los puedo estar juzgando, Así es. culpando todo el tiempo de todo lo que me sucede. También es un momento muy importante para nosotros como hijos, en qué momento es cortar ese cordón que todavía no nos deja crecer como adultos sanos. Voy a retomar el ejemplo que tú ponías, es, ya somos adultos, pero sigue una parte de nosotros lastimada, infantil, que necesita a estos padres como siempre los deseamos. Si tengo la Ujú. oportunidad de poderlo hacer como lo has hecho maravillosamente y gracias por compartirme todo eso, es ahora lo integro a mi vida porque lo estoy teniendo y lo estoy disfrutando, pero con la condición de que se quede dentro de mí para cesar la demanda y pueda yo con esta carga que estoy haciendo poder continuar con mi vida y no a generar una sobredemanda, así de, ya estás, bueno, ahora me falta esto y, o sea, no, porque entonces Claro, sigo siendo ese niño, pero ahora demandante. Es importante, por favor, exacto. trabajar a mamá, trabajar a papá. Con los dos siempre tenemos una historia. Lo dijiste muy bien de estas, tus dos piernas. Cuando alguno de los dos no está bien fortalecido, siempre hay una pierna que crece más que otra. Siempre hay una pierna que se cansa más que otra. Siempre hay una pierna donde se gasta el zapato más que el otro. Para poder estar en un equilibrio, es importante que las dos estén fortalecidas. A una a lo mejor le tenemos que quitar peso o poner peso y a la otra trabajarla más, pero para que estemos en una base. Ujú. Si tienen a sus padres, Así es. una frase, en vida hermano, en vida, pero esto es importantísimo, quiéranlos, cuídenlos, chiquéenlos, ámenlos, pero eso no quiere decir que te quedes en esa posición. Aprende a ser hijo y déjalos ser padres. Tú ya decidirás si Así con esto es. que te dan estás bien o dices, no, gracias, esto sí no lo acepto para mí, ya como un adulto consciente. Claro. Y sobre todo también empatizar un poco en visualizar ok, sí, papá a lo mejor tuvo ciertas carencias con nosotros, pero también visualizar a papá cuando fue hijo y poder Mm, entender que también tuvo demasiadas carencias y que quizá no sabe cómo expresarse. Y que si nosotros podemos ayudar en eso, creo que es algo de lo que yo estoy empezando a hacer un poco. Eh, y indagar un poco en la historia de papá ha sido una experiencia fuerte porque ahora veo no solo al papá, sino al que fue hijo y tuvo un papá demasiado carente y se entienden muchas cosas. No se justifican, simplemente se empatiza y entonces dejas de juzgar y entonces puedes trabajarlo de una manera más sana. el Entonces, contexto. así es, entonces simplemente no juzguemos, veamos a papá como hijo y cuántas carencias tuvo y con esas carencias trató de hacerlo lo mejor posible contigo y con nosotros, ¿no? Así es. Y me gustaría terminar con esto porque también lo he visto. Es, señores, tú que eres hijo, ama a tus padres. La relación que ellos tengan como pareja es algo que no te compete. Respétalos, cómo se lleven, cómo lo solucionen, sus problemas como pareja no tiene nada que ver contigo. A él se le Exacto. ama, mientras a ti no te hayan fallado, a él se le ama, a ella se le ama, se les quiere ver bien como papás, lo que pase con ellos como pareja es otro asunto y no tiene nada que ver contigo. Así es que por favor ya bájenle de ese referis de los problemas de los padres. Sí, no es sano. Entonces, bueno, siempre nos quedamos como cortos porque hay muchas cosas que platicar, pero bueno, es un tema bastante interesante. Creo que siempre que se habla de papás, pues hay demasiadas cosas que compartir y demasiadas cosas que proyectar, pero bueno, se trata de dar un poquito de contexto. Esperemos que esto ayude un poco al momento en el que te evalúas a ti como papá cuando ves a tus papás como fueron contigo y hacia atrás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias Siempre a un ti. verdadero placer platicar estos temas contigo. Bien, gracias a ti. Vean, por favorcito, estudien, prepárense, trabajen a sus papás, quítenles peso, quítenles responsabilidad. No se pierdan, por favorcito, los podcasts que estamos haciendo. Vienen temas más interesantes. Suscríbase al canal, suscríbase al canal, suscríbase al canal, suscríbase al canal.
Así es que eso es todo. Mi querida Celine, gracias. Que descansen. Bye. Gracias, bye bye.